¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa, Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez, bienvenidos, de verdad sean a esta emisión. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes sus mensajes, todos sus comentarios, tanto en la página como en los mensajes privados. De verdad les agradezco todos sus comentarios. Recuerden que estamos ahí para servirles, para atenderlos en la medida que nos sea posible. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes. Antes de empezar, quiero mandar un saludo muy especial a alguien que nos ha seguido de cerca en nuestro programa y que constantemente se reporta con nosotros. Quiero mandar un gran saludo, un abrazo a nuestra querida amiga Silvia Salas. Gracias, Silvia, por estar ahí con nosotros, por ser nuestra amiga desde hace ya tanto tiempo. Gracias de verdad por tu compañía, tus oraciones y tus comentarios. Gracias, Silvia. Pues hoy tenemos un tema complejo, complicado, incluso les soy muy honesto, es un tema que no tenía muchas ganas de hacer, pero sentí la necesidad de hacerlo. También les quiero recordar que estamos en las redes sociales, estamos a través de la página de valoraradio.org, en las páginas de Facebook de Valora Radio, página de Facebook de Soldados de Dios, Valora Radio, y también estamos en WhatsApp. Tenemos aquí nuestro WhatsApp en cabina, donde pueden ustedes mandar en vivo todos sus mensajes, sus comentarios. Voy a tratar de leerlos en la medida que me sea posible todos y cada uno de ellos. Les doy el teléfono rapidísimo, es el 521 3314 64 41 18. Nuevamente, 521 3314 64 41 18. Pues sean bienvenidos y vamos a empezar con este programa que como les decía, es un tema muy difícil para mí. Como lo podrán ver aquí en la imagen, es un tema que a veces se nos dificulta hablar porque tenemos que mencionar una gran realidad, y es de que nuestra iglesia está en una seria crisis, está siendo atacada tanto por fuera como desde por dentro mismo. Entonces no nos gusta hablar muchas veces de lo malo que ocurre en la iglesia, pero hay que decirlo, hay que afrontar esta realidad, sobre todo prevenirles a todos y cada uno de ustedes, tratar de ayudarles a comprender la situación que se están dando. Obviamente no voy a entrar en grandes detalles, no es nuestra obligación ni nuestra labor hablar de personas en específico, ni de situaciones muy en específico. Sí, lo vamos a mencionar de manera muy general, pero sobre todo quiero que se tome esta crisis para comprender que es una gran oportunidad que se nos ofrece para evangelizar nuevamente, para iniciar un proceso de evangelización. Aunque se oiga extraño, sí, hay que iniciar con ese proceso de evangelización de una manera especial y hay que hacerlo desde la crisis en la cual estamos viviendo, ¿sí? Es una apremiante realidad, y es que nuestra iglesia está siendo atacada por absolutamente todos y cada uno de los frentes. Estamos en una verdadera crisis, tanto interna como externa. Desde la iglesia, de manera interna y externa, existen varios factores. Los voy a mencionar uno por uno de una manera detallada para que puedan irlos identificando. También por parte del mundo, por parte de la sociedad, vienen 3 ataques muy fuertes. Voy a mencionar todos y cada uno de ellos para que los conozcamos, comprendamos las dimensiones de estos problemas que estamos viviendo, pero sobre todo para saber dar una respuesta ante esta situación cuando alguien nos cuestione, nos pregunta, o incluso cuando alguien aproveche todas estas situaciones para atacar nuestra fe. Quiero darles argumentos para que ustedes puedan responder a todas y cada una de esas personas que en un momento dado quieran, ya sea saber qué hacer en estas situaciones de crisis, o incluso aquellos que quieran atacar nuestra fe, poderlos evangelizar en ese momento a través de una respuesta clara, concisa, pero contundente, ¿sí? Pues ese es el tema. ¿Cómo ser católico en un tiempo de crisis? Y un tiempo de crisis impresionante como el que estamos viviendo hoy en día. Voy a mencionar primero aquellos ataques y aquellos problemas que tenemos desde dentro de nuestra propia iglesia. Debemos de recordar que esta iglesia está conformada también por hombres. Y como hombres somos imperfectos y cometemos muchos errores. Y esos errores muchas veces llegan a dañar y a golpear fuertemente a la iglesia, ¿sí? Uno de esos problemas que estamos enfrentando y que es posiblemente el más comentado tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, es los recientes y algunos no tan recientes escándalos de tipo sexual por parte de sacerdotes, de religiosos, religiosas o incluso de jerarcas dentro de la Iglesia Católica. Tenemos problemas como reportes en Australia, Irlanda, actualmente en Estados Unidos con el famoso reporte Pensilvania. Tenemos una gran cantidad de casos también en América Latina donde se han presentado estas situaciones de índole sexual donde los sacerdotes han estado involucrados. Es una
enorme llaga dentro de la iglesia este problema y tenemos que afrontarlo. No debería de haber ni un solo caso, ninguno. Son verdaderos actos abominables que no deberían existir en nuestra iglesia. Independientemente de las estadísticas que podamos dar de eso, que no es la intención ahorita en este programa, sí poderles mencionar de que es un problema grave que se ha acrecentado en los últimos 30, 40 años y obviamente corresponde a una seria crisis ideológica que surgió en los años 60 y los años 70 y todas esas consecuencias es lo que estamos pagando el día de hoy. Bueno, no somos la excepción, aquí en México hemos tenido nuestros propios casos de que son una verdadera vergüenza para nuestra iglesia, de personajes que debieron haber cuidado y resguardado la integridad de muchos niños y de muchas personas han fallado. Bueno, es un escándalo, es una verdadera llaga que está dañando y que nos sangra día con día en la iglesia. Es uno de los ataques internos, estos malos testimonios de muchos sacerdotes religiosos, incluso jerarcas y de laicos también, dentro de la iglesia, que causan un daño enorme a través del escándalo de este tipo, escándalos de tipo sexual. Esto pues, obviamente ha provocado fuertes confrontaciones internas, ¿sí? Como otra consecuencia de todo esto viene el ataque entre dos grandes bloques, sin entrar a grandes detalles entre los, vamos a ponerlos, entre los católicos liberales, vamos a llamarlos así, y los católicos tradicionalistas, ¿no? Que están mal empleados los términos, pero no vamos a entrar en detalles ahorita, ¿sí? Personas que están en contra de algunas reformas del Concilio Vaticano II, otros que están a favor y que incluso quieren llevar las consecuencias o los estimados del Concilio Vaticano II a otros niveles mayores. Es decir, hay un fuerte enfrentamiento interno en entender cómo vivir la vida de la iglesia, valga la redundancia, la liturgia, de una manera realmente solemne y agradable a Dios, y han dado pugnas muy fuertes dentro de la propia iglesia. También tenemos recientemente un fuerte problema en la interpretación de los documentos que emite el Vaticano, ¿sí? que vienen del Papa, ¿sí? Temas como por ejemplo la comunión a los divorciados, vueltos a casar, comentarios con respecto al homosexualismo, afrontar problemas, cómo afrontar los problemas internos de índole sexual y problemas morales que han surgido dentro de la iglesia. Es decir, existen diferentes interpretaciones de los documentos pontificios que incluso están causando alguna confusión en muchos de los fieles, ¿no? Incluso confrontaciones entre obispos en cómo aplicar ciertos documentos o qué criterios utilizar para aplicar ciertas reglas morales dentro de nuestra iglesia. Todo esto también ha causado fuertes daños, problemas de interpretación, problemas entre los mismos fieles que muchas veces no alcanzamos a entender algún documento y al recurrir a la autoridad vemos opiniones encontradas entre ellos mismos. Entonces hay un verdadero ambiente de confusión, hay que decirlo. Entonces tenemos que ser más críticos y por eso surge una necesidad imperante en nuestra iglesia de formar, de crear mejores catequesis tanto para adolescentes como para adultos, para poder estar al tanto de lo que ocurre en la vida de la iglesia y poder interpretar todos estos documentos, toda esta información que surge. Antes, algunos años atrás, no teníamos acceso a grandes detalles de la información que surgía dentro de la cúpula de la iglesia, pero ahora, gracias a los medios de comunicación, pues tenemos la información al instante, tenemos tanta información que a veces se nos dificulta procesarla. Eso causa severas confusiones cuando no podemos reinterpretar o comprender el alcance de algunos documentos, de algunas palabras o de incluso las opiniones de algunos obispos. Eso también está provocando problemas fuertes dentro de la iglesia. Recientemente pues se han dado los graves problemas y conflictos internos con respecto a los encubrimientos de delitos y de delincuentes dentro de la iglesia, que incluso ha dañado la imagen de ciertos jerarcas de la iglesia. Incluso existen medios de comunicación católicos que están atacando fuertemente al Papa, incluso abiertamente piden su renuncia. Tenemos entonces un verdadero ataque y conflicto interno entre los mismos católicos con respecto a todas estas situaciones y qué es lo que se debe de hacer. Es una verdadera crisis interna, tanto de opiniones como de criterios, que incluso han llegado tratando de golpear incluso a la imagen misma del Papa. Tenemos que aprender a vivir con esto. ¿Por qué vivir con esto? Porque esto no se va a detener ahorita, no es algo que vaya a detenerse de momento, a que vaya a ser limitado de alguna manera. No creemos que esto suceda, creemos que este ataque frontal, este tipo de opiniones, este tipo de situaciones van a permanecer durante algún tiempo todavía dentro de la iglesia y tenemos que
tomarlas con reservas, con mucho cuidado y aprender de todo lo que está sucediendo y poder crear un criterio interno de nosotros mismos que nos permita apoyar a otras personas. Y ha habido también escándalos importantes de información dentro del Vaticano, el famoso Vatilix. Es decir, tenemos dentro de la Iglesia una gran cantidad de conflictos entre religiosos, laicos, obispos, grupos internos, medios de comunicaciones católicos, unos que están a favor, otros en contra del Papa, unos que piden su renuncia, otros que están dando su apoyo. Es decir, tenemos una verdadera crisis interna. Y eso hay que aceptarlo, sea quien sea el culpable. No es la intención de este programa ponernos a hacer ese tipo de investigaciones o dar ese tipo de comentarios. No, lo que sí podemos decir simple y sencillamente es enmarcar estos problemas, que no los tomen por sorpresa y que sean ustedes lo suficientemente maduros para afrontar estas crisis desde una manera inteligente. Y esa es la intención de este programa, ¿sí? Tratar de darles argumentos, que ahorita los vamos a ver, para poder dimensionar lo que está sucediendo, poder interpretar todas estas cosas que nos llegan a través de los medios masivos de información, a través de las redes sociales, ¿ok? Bueno. También la Iglesia está sufriendo de fuertes ataques externos. Primero, persecución y terrorismo en algunas zonas donde predomina el fundamentalismo musulmán, donde está el extremismo islámico. Hay que ser muy honesto, hay iglesias que están siendo, vaya, literalmente les ponen bombas adentro, ataques terroristas, asesinato de fieles. Es decir, hay regiones en el mundo donde los católicos, los cristianos están siendo violentamente perseguidos, asesinados, y hay destrucción de iglesias y vandalismo contra las iglesias, contra los templos, contra los recintos donde se rinde el culto a Dios. Existen campañas muy fuertes de chantaje sistemático a muchos sacerdotes por parte de la delincuencia organizada. Es decir, muchos sacerdotes están siendo amedrentados, amenazados por grupos de poder delictivo para que estos sacerdotes no digan algo, no expresen ciertas ideas, no cumplan con la función como deben de cumplir. Hay que orar mucho por estos sacerdotes para que les dé valentía para afrontar estos retos que sabemos que en realidad está en riesgo su vida. Hay que orar muchísimo por ellos, ¿sí? Hay una campaña mediática en contra de la Iglesia en los medios masivos de comunicación, eso es verdadero, ¿sí? Hay un asedio sistemático por parte de todos estos grupos comunicativos que buscan atacar fuertemente a la Iglesia. Sí, un pequeño error lo hacen enorme y si no hay ningún problema se inventan algunos, ¿no? A eso vienen los comentarios que leí cuando investigaba sobre este programa de un señor judío, ni siquiera es católico, un señor judío llamado Sam Miller, que él mandó una carta diciendo ya basta de estar atacando a la Iglesia de una manera tan absurda y tan sistemática. Es verdad que existen problemas dentro de la Iglesia, es verdad que existen personas que han fallado dentro de la Iglesia, pero lo han hecho de una manera tan sistemática, la información de esto, que parece realmente un evento ya masivo de ataque contra la Iglesia por parte de los medios de comunicación. Es decir, tenemos grandes empresas, grandes compañías que se dedican a la información, a dar información, que están utilizando a la Iglesia Católica de una manera para vender más periódicos, para crear escándalo, para amedrentar a la Iglesia Católica, ¿sí? Obviamente, existe mucha invención de noticias, hay también que decirlo, existe mucha creación de nuevas leyendas negras. Allá por el siglo XVIII, siglo XIX se inventaron las famosas leyendas negras en contra de la Iglesia, por parte de las iglesias protestantes, principalmente el anglicanismo, en contra de la Iglesia. Y sobre todo va a haber una guerra entre Inglaterra y España, ¿no? De eso también golpeó lo que le corresponde a la Iglesia. De ahí surgieron las leyendas negras con respecto a la Inquisición, a las cruzadas, a las torturas y un montón de cosas en contra de la Iglesia. Bueno, estamos viviendo lo mismo a través de los medios masivos de comunicación, donde nos inventan noticias increíblemente absurdas que realmente rayan en la estupidez, ¿sí? Como decir que el Papa ya no acaba de abolir la Biblia, por ejemplo. Tonterías increíbles, ¿no? Además de todo eso, además de que se inventan noticias, hay una verdadera malversación o tergiversión de las palabras del Papa, ¿no? El Papa dice que esto es rojo y las noticias dicen que dijo que todo era rojo, por un ejemplo tonto. Es decir, existe una verdadera campaña en contra de la Iglesia Católica, en contra del Papa, en contra de la autoridad de la Iglesia. Entonces, cuando leamos este tipo de noticias hay que ser precavidos, hay que ser maduros para interpretar bien estas noticias, ver de dónde viene y profundizar en ellas para ver qué tanto tienen de verdad o qué tanto tienen de mentira, ¿sí? Otro problema externo es el asesinato y el secuestro de sacerdotes.
y de religiosos, y no solo en regiones donde hay conflictos de guerra, ¿no? Aquí en México tenemos la gran desgracia que es uno de los países donde más se persigue, más se secuestran y más se asesinan sacerdotes por cumplir su labor. Tenemos que orar mucho por ellos, muchísimo, porque verdaderamente son personas que están viviendo al borde de la muerte cada vez que se paran en el púlpito a dar una homilía, saben que están arriesgando sus vidas. Aquí en México es increíble la cantidad de sacerdotes asesinados en los últimos años, ¿sí? Si buscan la noticia lo van a encontrar. Es increíble la cantidad de sacerdotes asesinados en un país que se dice que es de mayoría católico, ¿no? Y lo decimos con mucha vergüenza, no crean. Y obviamente pues el problema del chisme cibernético, que también está atacando mucho a la iglesia y confunde a muchos cristianos y muchos católicos, ¿sí? Y aquí me concentro principalmente en las redes sociales y en la gran cantidad de sectas que existen, que pues nomás andan inventando cuanta tontería se les ocurre para andar atacando a la iglesia. Hay que ser muy cuidadosos de dónde vienen estas notas, porque realmente son chismes y dimes y diretes absurdos, noticias falsas, que están circulando por las redes sociales. Recuerden lo que dijo alguna vez Humberto Eco, el escritor, ¿sí? Que las redes sociales le han dado oportunidad de verdaderas legiones de idiotas a publicar lo que se les antoje. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Eso es por parte interno de la iglesia, es decir, movimientos internos, ataques internos dentro de la iglesia. Pero también tenemos los ataques externos, que también voy a platicar de ellos para conocerlos. Y el primero es el ataque por parte de las grandes concentraciones de ideologías que van en contra de los principios naturales. Ahora ni siquiera ya no quiero ni siquiera pensionar a la iglesia, que atentan contra la mismísima naturaleza humana. El primer, pues obviamente, pues está la ideología de género, que es una verdadera tontería, que busca destruir al hombre para que el hombre se pierda por completo, caiga en la insensatez y pierda por completo su imagen y semejanza de Dios. También está el ataque sistemático en contra de la familia, ¿sí? Ven a la familia como algo retrógrada, algo pasado de moda, cuando no se dan cuenta que la familia es básicamente el núcleo natural de supervivencia del ser humano, ¿sí? El núcleo natural de la sociedad. Obviamente los ataques del ateísmo, que últimamente han tomado como bandera o como grandes representantes a los científicos, y lo pongo entre comillas, ¿sí? A gran cantidad de personajes que por no creer en Dios los toman como bandera, pero bueno, ¿sí? Que nos hacen creer que ser ateo es un ejemplo de sabiduría y de inteligencia, cuando no, es realmente todo lo contrario. Muy bien. El apremiante crecimiento del sectarismo, wow, impresionante, hay miles y miles y miles y miles y muchas miles más de sectas que están surgiendo todos los días por todos lados del mundo. Están fraccionando, seccionando el cuerpo de Dios, ¿no? Realmente. Es una verdadera plaga, y lo digo pues así como es. Es una verdadera plaga, ¿sí? Con un relativismo teológico impresionante de personas que creen que son mejores que Cristo para fundar iglesias, y sobre todo que creen que ellos pueden tomar a Dios y meterlo y encapsularlo dentro de sus propias ideas y sus propias interpretaciones de lo que es la Sagrada Escritura. Es increíble la cantidad de cosas que están sucediendo. Obviamente la gran mayoría no son más que un negocio económico, buscar adeptos para sacarles un diezmo y sacarles un dinero, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con estas sectas. Obviamente también está el problema de la búsqueda desordenada de la espiritualidad, que le ha llevado a muchas personas a caer en lo que le llamamos la New Age, ¿no? Donde hablan religión sí, pero Dios no. Buscan, vaya, vivir una espiritualidad a través del esoterismo, a través de la superstición, a través de lo que nosotros llamamos gnosticismo, a través de buscarse energías universales, energías cósmicas, horóscopos y una serie de tonterías que hace poquito lo vimos en uno de nuestros programas. Pues hay que tener mucho cuidado también de no caer en eso. Existe un ataque fuerte, muy fuerte por parte de ese feminismo radical, que de feminismo no tiene nada. Lo único que busca realmente es masculinizar a la mujer para que se parezca al hombre, cosa increíblemente absurda, cuando lo que realmente amamos de las mujeres es su feminidad, su delicadeza, lo que realmente las define como mujeres. No nos interesa tener mujeres que parezcan hombres, por amor de Dios, pues no, ¿sí? Que están buscando una falsa igualdad y destruyen a su paso también al mismo hombre y lo atacan de tal manera por el simple hecho de ser hombre. Pues no, ¿no? Debemos de reconocer que la naturaleza fuimos creados hombre y mujer, cada uno de nosotros tiene un rol natural a desarrollar, que somos complementarios, tanto corporal como físico, como espiritualmente, somos seres complementarios,
y que necesitamos uno del otro para subsistir y para ser felices, ¿sí? Ninguno por encima del otro. ¿Tenemos igualdad de dignidad? Claro que sí, pero no somos iguales. Los hombres y las mujeres somos diferentes, somos complementarios, ¿claro? Y por último, pues obviamente el consumismo, esta ideología que nos hace pensar que somos según lo que tenemos. Pues no. También, por otro lado, como ataque del mundo, ataque externo a la iglesia, está la cultura de la muerte. Para que vean todo lo que hemos avanzado en estos pequeños minutos, estos pocos minutos, cómo hemos avanzado con una gran cantidad de crisis, de problemas, de situaciones que están causando esta crisis en la iglesia, ¿sí? Y todavía no termino. Estamos ahora ante la cultura de la muerte, que lo único que hacen es promover el aborto, la eutanasia. Bueno, el aborto es el asesinato, eso es, asesinato de seres humanos dentro del vientre de su madre. Es un asesinato, no le busquen de otra manera, no le busquen eufemismos como interrumpir el embarazo, no, es un asesinato, punto. Y el peor de todos. Está también la eutanasia, que es básicamente la eliminación sistemática de viejitos, de personas ya de edad avanzada o de enfermos terminales, bajo el pretexto de que ya no sufran, no, pero realmente lo que buscan es eliminarlos, que no nos estorben, que no nos cuesten más dinero, básicamente, ¿sí? La satanización de la familia numerosa, donde papá y mamá tienen hijos, ¿sí? Ahora buscan tener perrijos, es decir, que no tengas hijos, mejor ten mascotas, una cosa increíble y absurda, ¿no? También está una fuerte campaña, fíjense lo que voy a decir, una fuerte campaña para eliminar a aquellos seres humanos que la sociedad, entre comillas la sociedad, los considera subnormales, deficientes, retrasados o que son una carga para la sociedad. Como ejemplo de eso pongo una noticia que surgió hace unos meses, donde supuestamente en Islandia estaba prácticamente erradicado el síndrome de Down, y no porque hayan hecho un avance científico para evitar que los niños nazcan con síndrome de Down, no, sino que simple y sencillamente cuando detectan que un niño viene con síndrome de Down o contrae algún problema físico, el que sea, los abortan. Es decir, han establecido criterios sistemáticos para la eliminación de seres humanos que no cumplan con los ideales, y lo pongo entre comillas, ideales de una sociedad moderna, ¿sí? Personas que traen problemas motrices, por ejemplo, un niño que por lo mejor no ven, van a ser sin brazos, por ejemplo. No, hay que eliminarlo porque va a ser inútil, va a ser subnormal, va a ser una carga para tu familia, hay que eliminarlo. Síndrome de Down, problemas de otro tipo de problemas, labio leporino, sabrá Dios. Es decir, hay una eliminación sistemática de seres humanos que no cumplen con un estándar, y lo pongo entre comillas, estándar establecido por sociedades modernas, y también entre comillas, ¿sí? Obviamente tenemos el problema de la drogadicción, y con eso viene una cosa increíblemente absurda que está sucediendo en Latinoamérica, que es el culto al narco y a la delincuencia. Es impresionante, ¿sí? Los ideales de éxito ahora es ser narcotraficante. Por amor de Dios, esto es impresionante lo que ha pasado con los niños que los hemos dejado, que vean este tipo de series televisivas y se han involucrado tanto en este problema social, que para ellos sea un orgullo tratar de pertenecer a ese mundo. Es increíble que haya sucedido eso, que nosotros como papás hemos fallado en enseñarles a sus hijos que el narco y todo esto son delincuentes, que son personas que no deberían de estar libres en las calles, que deberían estar moviendo la droga, destruyendo familias, destruyéndose entre ellos. No, una cultura del narco espantosa. Y obviamente hay un desprecio total por la dignidad humana. Si no me sirves, no te quiero, no te necesito, te desecho. Un de verdadero desprecio por la dignidad humana, y una incapacidad total del ser humano por, ¿cómo se dice?, verdadera incapacidad para conmoverse el ser humano con la tragedia de otras personas. Estamos en una verdadera crisis de identidad. Y obviamente eso genera un ambiente de perversión en el mundo. Y este ataque de perversión está atacando nuestras formas de pensar, nuestra sociedad, nuestro entorno social, donde la iglesia debe de hacer su labor, ¿no? Obviamente vivimos una época donde lo correcto es ser promiscuo, increíble, ¿sí? Donde no existe el compromiso entre una pareja, ¿no? No existe capacidad de compromiso, por lo tanto todo el mundo tiene relaciones sexuales con todo el mundo, no hay nada de compromiso, no hay ningún lazo que los una, ¿sí?
únicamente buscar el placer por el placer mismo a través de la prostitución o la perversión de nuestros propios cuerpos. Obviamente, como lo digo, un rechazo total al compromiso y al matrimonio, y ni se diga a los hijos, menos. Hay una tasa creciente en divorcios porque las personas nos hemos olvidado de que las cosas tienen solución. Nos hemos olvidado de la promesa que hicimos en un altar. Yo prometo amarte y serte fiel todos los días de mi vida, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, hasta que la muerte nos separe. Todas esas palabras han quedado olvidadas. Se han olvidado las personas de que hicieron una promesa solemne de decirle a la otra persona, no me voy a ir. No me voy a ir de tu lado, voy a estar contigo, pase lo que pase. Y esas son palabras del profesor canadiense Peterson, ¿sí? Él lo dijo de una manera que me encantó cuando habló del matrimonio. Dice, es ese compromiso donde una persona le dice a la otra, no me voy a ir. No pase lo que pase, no me voy a ir de tu lado, siempre voy a estar aquí para ti, para donarme a ti. Maravillosas palabras del doctor Peterson. Obviamente, pues hay una campaña de sexualización exagerada en todos los aspectos de la vida, comerciales, películas, novelas, lo que sea, lo que agarremos, donde volteamos a ver, hay una sexualización del ser humano exagerada. Obviamente, pues eso los lleva a una depravación de la práctica sexual y obviamente eso choca frontalmente con los criterios de la iglesia, con la doctrina de la iglesia, ¿sí? Hay un adoctrinamiento sistemático en los niños a favor del ateísmo y a favor de la promiscuidad y de la perversión, de famosa ideología de género. Ya desde las escuelas, nuestros niños están siendo sistemáticamente atacados por esto. Si ustedes detectan esto, sáquenlos de esa escuela y busquen una escuela digna donde les enseñen verdaderas cosas interesantes a sus niños, ¿sí? Obviamente también muchos de nosotros somos verdaderos padres, unos verdaderos incompetentes a la hora de defender la familia, de defender la integridad y defender los valores de la familia, de la iglesia, de la moral. ¿Por qué? Por miedo, por ignorancia, por lo que sea. Somos verdaderamente una generación de padres incompetentes que no hemos sabido educar a nuestros hijos. Sí, ya no hay respeto de ningún tipo, ¿sí? Y obviamente, como les decía, escuelas y padres que viven la educación hacia nuestros hijos sin el verdadero compromiso cristiano y sin el verdadero compromiso de enseñarle a nuestros niños lo que verdaderamente significa ser hombre, lo que verdaderamente significa ser mujer. ¿Vieron todo este panorama? Tengo media hora hablando de todos los problemas que estamos enfrentando hoy en día como católicos. Y cuando hablo de iglesia no me refiero solo al Papa y a los obispos. Me refiero a todos y cada uno de nosotros. Recordemos que los papás somos las cabezas de nuestra iglesia doméstica y eso es parte de la iglesia. Es decir, todos y cada uno de nosotros estamos bajo un ataque sistemático por parte de los mismos conflictos internos, los escándalos que han surgido dentro de la iglesia que verdaderamente nos deben de llenar de vergüenza a todos y cada uno de nosotros, y no solo por los que hayan cometido los sacerdotes, sino también nosotros como laicos que también cometemos una gran cantidad de barbaridades en el día a día. Es decir, nosotros también somos representantes de la iglesia, nosotros también debemos de representar a Cristo, y muchos de nosotros estamos fallando constantemente, dando un mal testimonio de lo que significa ser católico, ¿sí? La pregunta que muchas veces nos han hecho ahora con todos estos problemas, con todo este ambiente anticatólico que existe, nos preguntas, oye, ¿por qué sigues siendo católico? ¿Por qué seguir defendiendo a esta iglesia en un mundo que verdaderamente la está odiando y la está aborreciendo y la está rechazando? ¿Por qué tienes que seguir yendo a misa? ¿Por qué? ¿Por qué sigues recitando el credo? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues levantando tu mano y decir, sí, creo? ¿Por qué sigues orando todas y cada una de las noches antes de dormirte, rezar tu Padre Nuestro, tú sabes María, consagrarte a San José? Es decir, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de tomar el rosario, como viene aquí en la imagen, y le rezar 20, 30, 40 minutos a lo largo de tu día? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué tienes que soportar las burlas de amigos, de tus familiares? ¿Por qué soportar los desprecios, los ataques, las insidias por parte de la sociedad que solo por el simple hecho de que viven los mandamientos? ¿Por qué sigues en la iglesia católica? ¿Qué es lo que verdaderamente podemos responder a estas preguntas tan fuertes que nos llegan a lo más hondo de nuestro corazón? ¿Por qué seguir siendo católicos en este mundo de crisis? Solo hay un motivo. Y es el motivo único y suficiente, ¿sí? ¿Y saben por qué? Porque esta es la iglesia de Dios Padre.
Esta es la iglesia que ha sido instituida por nuestro Señor Jesucristo y esta es la iglesia que es conducida e inspirada por el Espíritu Santo. No hay más motivo, no existe otro motivo y realmente no lo necesitamos. La simple y sencilla razón es esa, porque esta es la iglesia verdadera, punto, porque esta es la iglesia donde debo de estar. Esta es la iglesia que Dios me ha mandado a defender y a ser un digno representante de ella. No importa lo que pase, no importa si incluso caen demonios y empiezan a destruir la iglesia, seguiremos siendo católicos porque ese es nuestro compromiso. Ser verdaderos católicos, ser fieles hasta el final, como lo dice San Pablo, trabajar con temor y temblor, perseverar hasta el final. Por eso somos católicos y por eso estamos aquí defendiendo esta iglesia, incluso a pesar de un mundo abatallante que se nos echa encima, a pesar de nuestros problemas internos, a través de nuestros escándalos internos. No importa, seguiremos siendo católicos y seguiremos siendo fieles. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera iglesia. Esta es la iglesia donde están los medios de salvación. Esta es la iglesia que me lleva a conocer al Padre por medio de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es decir, esta iglesia es la única iglesia instituida por nuestro Señor Jesucristo y porque fuera de esta iglesia no hay salvación. Y eso lo repito. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y esa no es opinión mía, es dogma de fe. ¿Sí? Si tú te sales de la iglesia católica, tienes asegurada la condenación. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque fuera de esta iglesia no hay salvación. No existe otra forma de salvarse más que aquí, en la iglesia católica. A pesar de todos los problemas que han surgido. Sí. Debemos de entender esto y de entenderlo muy bien, porque este es el argumento primero que debemos de dar y debemos decirlo con total entereza y con total claridad. Jesucristo sobra y basta para reconfirmar mi fidelidad a esta iglesia, porque esta iglesia es santa, a pesar de los malos sacerdotes, a pesar de los malos laicos, a pesar de los malos obispos, a pesar de todo, esta es la iglesia santa y es verdaderamente santa. ¿Por qué? Porque Cristo es santo y esta es la iglesia de Cristo. Él es el que la santifica, no somos nosotros. Yo no estoy en esta iglesia siguiendo a un hombre, estoy siguiendo a Cristo. ¿Sí? Que quede muy claro. ¿Sí? En alguna ocasión le preguntaron a San José María Escrivá de Balaguer, incluso está el video en internet, lo pueden buscar, donde alguien le dice: padre, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O no creo en los curas, perdón, no creo en los curas. Y San José María Escrivá de Balaguer le respondió: yo tampoco creo en los curas, yo no creo ni en el yo no creo por el Papa, ni por los obispos, ni por los párrocos, ni por los vicarios, ni por los vicepárrocos, ni por los sacristanes, contesta él. ¿Sí? Yo estoy en esta iglesia porque creo en Jesucristo nuestro Señor. Esta es la iglesia de Cristo. Nosotros veneramos y respetamos a todos los jerarcas de la iglesia, a todos nuestros obispos. Debemos de seguirles, darles nuestro sentimiento de fe, claro, pero estamos en esta iglesia porque esta es la iglesia de Cristo. Punto. Ese es el verdadero motivo y no hay más motivo, no existe otro que realmente nos mantenga firmes en esta iglesia, ¿sí? Sabemos que esta es la iglesia que es la esposa de Cristo, sabemos que esta iglesia es el cuerpo místico de Cristo y sabemos que esta iglesia es el pueblo de Dios. Pero no me quiero limitar solo a estos argumentos, a este argumento, porque este basta, es el único válido, es el único trascendental, es el único que nos debe de mantener aquí verdaderamente firmes en nuestra fe, ¿sí? Solo Cristo basta, con eso tenemos para mantenernos en la iglesia. Pero como les dije al principio del programa, hay que preparar una serie de argumentos más que nos lleven a evangelizar a las personas que nos hacen este tipo de cuestionamientos. Debemos aprovechar las crisis para surgir victoriosos a pesar de haber caído en el camino. No nos podemos quedar solo con este argumento, y lo repito, ese argumento sobra y basta. Pero podemos dar muchos más y se los quiero platicar para que los conozcan, ¿sí? Ese argumento basta y sobra, pero también hay otros. Por ejemplo, el primero, tenemos una gran cantidad de argumentos teológicos que nos permiten conocer por qué debemos mantenernos firmes a esta iglesia, y se los voy a enumerar. Porque en esta iglesia se renueva el sacrificio pascual de Cristo a través de la Sagrada Eucaristía, a través de la misa, y me permite a mí participar y unirme al sacrificio de Cristo. Literalmente hablando, cada vez que estamos en misa,
somos transportados al momento mismo de la crucifixión, donde Cristo se ofrece al Padre y nosotros nos unimos a ese sacrificio y somos llevados a la presencia del Padre. Por eso es que podemos rezar el Padre Nuestro, porque estamos en la presencia del Padre. Solo lo vas a conseguir en esta iglesia, en ninguna otra más. Porque tengo el perdón de los pecados. Lo más maravilloso que puede existir es el perdón, la misericordia divina a través de un sacramento instituido por Cristo, Juan 20, 23, donde claramente nos dice: a ustedes les he dado el poder de perdonar los pecados. Si ustedes les perdonan los pecados, a alguien les serán perdonados. Si no se los perdonan, no serán perdonados. Solo en esta iglesia obtengo verdaderamente el perdón de los pecados. Aquí se vive la misericordia divina en plenitud. Porque el perdón de los pecados, la gracia santificante, me pone en comunión con los ángeles y los santos del cielo. Estoy verdaderamente en una familia celestial, en unión con Dios y en unión con todos los santos de toda la historia. Me pone en una comunión con los santos, me une a los santos. Porque esta iglesia, y aunque se escuche raro, porque solo en esta iglesia tengo madre. En ninguna otra iglesia voy a tener a una madre. Porque en esta iglesia está María Santísima. Y sí, María es nuestra madre, claro que sí. Porque si yo me uno de manera adoptiva a Dios Padre, a través del bautismo, automáticamente me convierto en hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo tiene madre y se llama María Santísima. También somos hijos adoptivos de María Santísima mediante la filiación divina a través del bautismo. En esta iglesia tengo madre, una verdadera madre que intercede por mí ahí en la presencia misma de la Trinidad, ¿sí? Tenemos una verdadera madre que nos ama como una verdadera madre. Sin María no sería una verdadera familia. Porque formo parte entonces de la familia de Dios, ¿sí? Es decir, esta iglesia me une verdaderamente con lo divino. Hay otros argumentos, no son los únicos. Sigamos con los argumentos ahora humanos. ¿Por qué me mantengo en esta iglesia católica dentro de esta dimensión temporal? Porque es la organización humana más caritativa del mundo. Sí, así como lo oyeron. Es la organización humana dentro de su plan humano, porque obviamente sabemos que la iglesia es de origen divino, pero dentro de su conformación humana, dentro de su aspecto temporal, es la iglesia que mayor cantidad de obras sociales realiza en todo el mundo. Y eso es algo que nos debe de llenar de orgullo, sí. ¿Existen malos sacerdotes, malos ejemplos dentro de la iglesia? Sí, sí, cierto. Pero existen infinitamente una mayor cantidad de personas, de religiosos, laicos, sacerdotes, obispos, que verdaderamente trabajan todos y cada uno de los días por construir en este mundo el reino de Dios, por hacer de este mundo un mundo mejor. Y les doy un ejemplo muy sencillo. El 26% de toda la atención médica en el mundo es dada por esta iglesia, a través de servicios comunitarios en todo el mundo, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros alguna vez en nuestras vidas pisaremos algún hospital católico. La educación, existen miles y miles y miles de escuelas que ofrecen educación a muchos niños y adolescentes en todo el mundo. Somos la institución que más atiende a personas enfermas con SIDA. Somos la organización que más orfanatos atiende en todo el mundo, la que más atiende asilos de ancianos en todo el mundo, la que más atiende leprosarios, sí, personas con lepra. Incluso yo tengo la dicha de decir, yo estuve un año trabajando en un leprosario como una misión por parte de mi fe. Sí, eso no lo tiene ninguna otra iglesia. Somos la iglesia más caritativa, la organización humana dentro de este plano humano, que mayor cantidad de acción social realiza en todo el mundo. En España, por ejemplo, del otro día estaba leyendo, creo que el 80% de la manutención del patrimonio cultural e histórico de España, ¿quién creen que se encarga de preservarlo y cuidarlo? La iglesia. Así podemos irnos por todos y cada uno de los países en el mundo y nos vamos a dar cuenta que es la iglesia la que está presente en todas y cada una de las obras sociales de mayor interés para la sociedad comunitaria de esos locales específicos. Es decir, somos una verdadera organización que trata día con día de vivir el amor y la compasión hacia los demás. Por su increíble acervo cultural milenario, esta iglesia es increíblemente inteligente, culta,
Toda la información que nosotros andamos buscando de historia, teología, filosofía, está en la iglesia. Si realmente quiero ser un sabio, hay que estudiar todo lo que hay en la iglesia. Sí, aunque soy extraño, cierto. Y eso incluye las matemáticas, la física, la química. Por eso fuimos los que formamos las universidades. Sí, la universidad fue creada por parte de los movimientos católicos allá por el siglo XIII. Sí, las universidades son hijas de la Iglesia Católica. El método científico fue creado por la Iglesia Católica a través de Sir Roger Bacon. Somos la iglesia que verdaderamente se preocupa por promover la ciencia y las artes, el Renacimiento, la gran cantidad de obras hermosas del Renacimiento que nosotros vamos a los museos a ver. La gran mayoría de ellos tienen un contenido religioso. ¿Por qué? Porque fueron auspiciados por la Iglesia Católica. Hasta tenemos un observatorio, ¿sí? Es decir, somos una iglesia que verdaderamente busca el crecimiento intelectual de las personas. Y por eso se ha esforzado de gran cantidad, en gran manera, a través del tiempo, para preservar las artes, la ciencia, la religiosidad, la moral, etc. Es decir, busca que el ser humano sea completo, logre un desarrollo completo, intelectual y espiritualmente. Esta es la verdadera iglesia que ha favorecido la ciencia. Hay un mito, y lo vimos aquí también en uno de los programas que hablaban de que la iglesia estaba en contra de la ciencia. Es lo más estúpido que pueden escuchar. Por eso es que la iglesia formó las universidades, para promover la ciencia y la cultura. Así es que no se dejen engañar, la verdad, ¿sí? La iglesia promueve la ciencia y el crecimiento integral del ser humano a través de la formación moral, intelectual, ciencias, religión, fe, doctrina, etc. Busca el crecimiento espiritual del ser humano, pero también busca su crecimiento intelectual. ¿Ok? Defiende la vida y el matrimonio. Es la única iglesia que todos los días sale a la calle a decir: no asesines a los bebés en tu vientre, no desprecies el valor del matrimonio, el valor de la fidelidad, el valor de la castidad. Es la única iglesia que nos pone verdaderamente en el contexto de la normalidad, no solo de pensamiento, sino de acción. Sí, soy extraño, yo lo sé. Ya se los había dicho en otro programa. Pero es que esta iglesia me convierte en una persona normal, una persona que lo busca cumplir con sus compromisos y que busca ser un verdadero padre de familia, que busca el bienestar de sus hijos, que ame a sus padres, que respete a sus mayores, que sea caballeroso, y las mujeres que sean femeninas. Es decir, pone al hombre dentro de la normalidad de su naturaleza. Es esta iglesia. En ninguna otra lo vas a encontrar. Te sales de aquí y vas a empezar a creer en cualquier tontería, ¿eh? ¿Sí? Y sobre todo porque es la única iglesia que me da certeza racional de todos los postulados que defiende. La iglesia no se mueve por sentimentalismos. Y esto es importantísimo. La iglesia, cuando te dice algo, te lo dice en un doble sentido. Primero que nada, en un sentido intelectual, porque te dice: oye, esto es así por tales motivos, y te lista todos los motivos, todo el razonamiento intelectual que tuvo que desarrollarse para poder llegar a una conclusión. Pero también te lo muestra esta misma idea dentro del aspecto devocional, donde tú puedes vivir estas ideas dentro de tu propia espiritualidad, dentro de la liturgia, dentro de tu vida de misterio, de misteriosa unión con Dios. Sí, es decir, la iglesia no te da verdades que tienes que creer a fuerza solo porque sí, no, te da argumentos intelectuales y argumentos basados en el amor, para que tú estés convencido en lo intelectual y en lo espiritual para seguir esta iglesia, porque a través de esta iglesia estás en Cristo y puedes llegar al Padre en el Espíritu Santo, ¿sí? Hay un argumento final, y esto también es muy importante y tenemos que decirlo. Todos y cada uno de los errores que han cometido muchos sacerdotes, muchos laicos, muchos obispos a lo largo de la historia de la iglesia, esos actos no opacan la labor de la iglesia. Los medios masivos de comunicación se han encargado de que tú solo veas eso. Jamás vas a ver las noticias que llegan de las misiones católicas en todo el mundo. Jamás vas a ver eso, ¿sí? Te invito realmente a que investigues realmente todo lo que hace la Iglesia Católica en el mundo. La gran cantidad de movimientos misioneros, no solo de evangelización, sino también de obra social, que existen en todo el mundo. Existen gran cantidad de organizaciones. Puedes unirte a cada una de ellas y participar en estas acciones, formar parte de esta acción de llevar el amor de Dios a todo el mundo. Y los errores de unos cuantos sacerdotes, religiosos, laicos, lo que sean, nos duelen, claro que nos duelen y nos dañan fuertemente. Y es como dice el Génesis, es como si la serpiente nos mordiera el talón, así como fue anunciado a Cristo. Es verdad.
Seremos dañados, seremos golpeados, tenemos llagas, sangramos, nos caemos. Pero como dijo el cardenal Newman, siempre vamos a resurgir de los fracasos, ¿sí? Siempre que estamos abajo es porque estamos listos para resurgir de nuevo y resurgir con una mayor intensidad. Y estoy esperanzado en que eso va a suceder nuevamente, porque esta es la iglesia de Dios, ¿no? Entonces, no se olviden, esta iglesia no es una iglesia que solo mueve tu espiritualidad de una manera ciega, no, al contrario. Nutre tu inteligencia, nutre tu voluntad y te encausa en el camino que te lleva directo a Dios. La crisis que estamos viviendo, pues es el viacrucis mismo que tiene que vivir la iglesia. Así como nuestro Señor Jesucristo fue mordido por la serpiente en el talón, como lo anuncia el Génesis, es decir, que Jesucristo tuvo que padecer el dolor y la muerte en la cruz, la iglesia también tiene que padecerla. Estas crisis que estamos viviendo es ese proceso de viacrucis donde la iglesia ha cargado su cruz y va caminando con ella hacia su propio calvario. Y hay que vivirlo, hay que afrontarla, hay que aceptar estas situaciones para resurgir valientes, vigorosos de estas caídas. Durante todo el camino de la vida de la iglesia sufriremos fuertes latigazos en nuestras espaldas, sí. Nos caeremos, claro que sí, Cristo se cayó varias veces con la cruz a cuestas, también nosotros nos vamos a caer, pero nunca, nunca Cristo se dejó, se quedó tirado, ¿sí? Aunque, como dice el hermoso verso de Fray Ancinelo, aunque sentía que se moría en las entrañas, no importa, se levantaba y seguía caminando, así va a ser la iglesia. La iglesia deberá llegar un momento en el que se va a poner ella misma ahí en el Calvario y va a vivir la muerte en la cruz, y eso va a ser en el juicio final, porque la iglesia va a estar ahí a la derecha del Padre, como lo estaba el buen ladrón, y a la izquierda serán depositados los malos. Estas crisis es eso, es el viacrucis de la iglesia que tiene que vivir a lo largo de los tiempos y tenemos que afrontarlos. Y obviamente no olvidarlo. Esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia que tiene 2000 años de existencia. Está cumpliendo con una misión y obviamente va a ser atacada por el mundo por cumplir con esta misión, y va a ser atacada en las personas y en las comunidades. Una vez el cardenal Fulton Sheen hizo una analogía que me gustó mucho. Y él decía, si yo no fuera cristiano y decidiera convertirme al cristianismo y estuviera buscando una iglesia en la cual congregarme, a la cual unirme para seguir el cristianismo, buscaría la iglesia que todo el mundo odia. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia de Cristo tiene que ser odiada por el mundo. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que el mundo quiere. Y esa es la iglesia católica. El mensaje es muy sencillo. Hay que sentirnos orgullosos de ser católicos y hay que llevar ese orgullo a la acción conmovedora de la tragedia humana, a la acción religiosa de nuestra Sagrada Eucaristía, llevarnos a la acción, a la donación en el amor y en nuestra misión. Hay que cumplir la misión. Que tendremos muy malos ejemplos, sí, pues sí, hablamos malos ejemplos, y no solo de ahorita, a lo largo de toda la historia hemos tenido muy malos ejemplos de católicos, sí, pero son infinitamente más las cantidades de buenos ejemplos que podemos tomar de personas a lo largo de la historia que han vivido con valentía y con verdadera entereza el compromiso de ser cristiano, ¿sí? Así que la invitación es muy sencilla. No dejes que todas estas crisis que hay internas o externas a la iglesia que nos están atacando, no dejes que te hagan sentir vergüenza de lo que eres. No, al contrario, siéntete orgulloso. Considera esto como parte del viacrucis que tenemos que vivir como iglesia. Y la invitación es esta. Hay que ser heroicos en la vivencia de nuestra fe, hay que ser heroicos en la vivencia de las virtudes, porque tenemos que ser un verdadero motor de cambio para romper con todo este problema de promiscuidad y de desorden moral que existe en el mundo. Y sobre todo debemos ser heroicos en la vivencia del amor y de la compasión. Debemos de preocuparnos por el bien temporal de las personas, pero sobre todo preocuparnos por el bien espiritual eterno de todas y cada una de las almas. Tenemos una gran misión y estamos ahorita en el escenario ideal para vivir con verdadera valentía, orgullo y heroísmo nuestra identidad de católicos. Sí, es que esa es la invitación, a salir adelante, salir a las calles y anunciar con toda fuerza que somos católicos y que estamos dispuestos a cumplir con nuestra misión. Con esto llego al final de este programa. No me queda más que despedirme de ustedes, agradecer infinitamente sus oraciones, me encomiendo a ellas y prometo orar todos y cada uno de los días por todos y cada uno de ustedes. Gracias, estoy a su servicio, no lo olviden, pueden encontrarme en las redes sociales, a través del WhatsApp también. Gracias por haber escuchado este programa, les envío un cordial saludo y nos vemos el próximo lunes. Gracias, hasta luego.